En la primavera de 1817, cuando Inglaterra mostraba su rostro más suave y los setos de rosas exhalaban promesas verdes, Guineira se encontraba envuelta en un manto prestado frente a una estrecha casa de pueblo en Bath y aprendió, con una sola frase cortés, que ya no era bienvenida. La señora de la casa habló con amabilidad, incluso con pesar, pero sus ojos se dirigían hacia la puerta como si la presencia de Guineira amenazara el aire mismo. Se dijo después que la joven se había demorado demasiado, que la juventud sin fortuna invitaba a malentendidos y que la belleza era un lastre cuando no estaba protegida por el nombre de un padre. Guinea no discutió. Había sido criada en el silencio más que en la protesta, en la resignación más que en la acusación. A los 22 años poseía la educación de una dama, las manos de quien no estaba acostumbrada al trabajo y la recién aprendida disciplina del hambre. La muerte de su padre le había quitado más que el afecto, le había arrancado la certeza, dejándole deudas que la sociedad educada fingía no ver, mientras ella las sentía en todas partes. Recogió sus pocas pertenencias, hizo una reverencia con compostura y volvió a la calle como si el despido fuera una cita esperada. Cuando se mencionó a Scam, no llegó como una esperanza, sino como una necesidad. Una lejana conexión, debilitada por las circunstancias, había susurrado acerca de un duque recién instalado y temporalmente inconveniente por unas renovaciones. No necesitaba compañera ni adorno, solo una cocinera por una semana. Era un trabajo por debajo de su educación y, sin embargo, peligrosamente por encima de la negativa. Guineira aceptó la dirección con una gratitud afilada por la vergüenza y viajó a través del campo en flor hacia una finca cuyo solo nombre llevaba siglos de autoridad. Ascombe Hall se alzaba sobre la tierra con una grandeza contenida, sus ventanas abiertas a la luz primaveral, sus jardines ordenados y, al mismo tiempo, vivos con el canto de los pájaros. Dentro, el duque de Asca se movía como un hombre ya cansado de la posesión. A los 25 años llevaba una belleza que nunca se había suavizado en vanidad y una reserva forjada temprano por el deber. El título había llegado con la muerte de su padre y, con él, una comprensión más aguda de que el matrimonio, en su mundo, rara vez era afecto y siempre era estrategia. Su primer encuentro fue breve, formal y decisivo. Él escuchó sin interrumpir mientras le explicaban su situación, su mirada era firme, evaluadora, distante. Cuando habló, su voz no tenía calor ni insulto, solo claridad. Ella cocinaría la cena. Permanecería una semana. El arreglo terminaría sin prórroga. Luego, como anticipando los cálculos no dichos de la sociedad, añadió en voz baja que no debía confundir la cercanía con la posibilidad. Solo cocina una semana, dijo, y no intentes ser mi esposa. Las palabras la golpearon con una precisión humillante. Sin embargo, Guineira no se sonrojó ni vaciló. Reconoció la advertencia no como crueldad, sino como armadura. Él había sido perseguido antes, medido, sopesado y hallado deseable por razones que le helaban el alma. Ella respondió con una aceptación serena, la voz firme, los ojos bajos por respeto más que por sumisión. En ese momento el duque observó algo inesperado. Una mujer que no rogaba ni conspiraba, sino que se mantenía de pie sobre el último fragmento intacto de su dignidad. Al cerrarse la puerta tras ella, Ascam se sumió en un silencio inquieto. El duque regresó a sus papeles, pero su atención se sintió alterada, consciente de que en sus cocinas había una presencia que la sociedad malinterpretaría y que él mismo aún no comprendía. Guineira, por su parte, dispuso los utensilios prestados y se preparó para servir a una casa que ya la había juzgado. Entre ellos se extendía un vínculo débil unido por la necesidad, la contención y una tensión no dicha que no prometía ni consuelo ni seguridad, solo cambio. Afuera, la luz de la tarde se demoraba sobre la piedra y las hojas, indiferente a los cálculos humanos, mientras los criados observaban en un silencio cauteloso. Para ellos ella era una incertidumbre, una dama manejando cuchillos, una presencia que trastornaba el orden establecido. Para él era una molestia de la que aún no podía desprenderse del pensamiento, un recordatorio de que la autoridad no lo aislaba de la inquietud. Aunque no volvieron a hablar aquel día, la conciencia se movió por la casa como un aliento ligero. La semana había comenzado con términos claramente trazados, pero ya aquellas líneas se sentían menos seguras.
Guineira comprendió que la supervivencia exigía una contención más afilada que el orgullo y se resolvió a no dar nada que pudiera confundirse con deseo. El duque, solo en su biblioteca al acercarse la noche, se dijo que una semana no significaba nada, que había soportado pruebas mucho mayores sin alterarse. Aún así, cuando sonó la campana de la cena, se detuvo antes de responder, inquieto por el conocimiento de que la comida que lo esperaba no había sido preparada por costumbre, sino por intención, y que aquella intención, quieta y sin permiso, había entrado en Ascam con ella. En esa pausa, el futuro se agitó, sin anunciarse, frágil como la primavera misma, y ninguno de los dos podía aún ver cuán irrevocablemente los días venideros alterarían el curso de ambas vidas, para siempre y más allá de toda expectativa. La primera cena en Ascam transcurrió casi en silencio, interrumpida solo por el sonido medido de los cubiertos y el lejano canto de los pájaros más allá de las ventanas abiertas. Guineira había preparado un caldo sencillo, claro y fragante, con hierbas recolectadas del huerto y pan horneado esa mañana con manos cuidadosas. No había alarde ni intento de exhibición, solo alimento ofrecido sin comentario. El duque notó de inmediato aquella contención y, aunque no la elogió, comió más despacio de lo habitual, como si escuchara algo olvidado hacía mucho tiempo. Cada día se desenvolvió con la misma quietud. Guineira se levantaba temprano, aprendiendo los ritmos de una casa que no era suya, moviéndose por ella con cortesía más que con familiaridad. Hablaba poco, respondía con precisión y evitaba toda presencia innecesaria. Sin embargo, su influencia se anunciaba en pequeños y negables detalles, una silla acercada al fuego antes de que cayera la noche, una comida servida caliente a pesar de los retrasos, una firmeza que calmaba a los criados que la observaban con curiosidad teñida de sospecha. Ella no aceptaba ni su lástima ni sus sondeos. Se protegía con la misma disciplina que la mantenía erguida cuando la soledad apretaba con más fuerza. El duque la observaba desde una distancia que pretendía indiferencia. Se descubría demorándose en la mesa después de las comidas, reacio a regresar a habitaciones que resonaban con autoridad pero sin acogida. Los recuerdos surgían sin ser llamados. Recordaba una mesa de infancia donde alguna vez existió la bondad antes de que se la enseñaran a desterrarla. Se decía que era solo la novedad del cambio, nada más. Sin embargo, la conciencia persistía, callada y constante como la respiración. Al tercer día llegaron parientes sin avisar, trayendo consigo el escrutinio agudo del rango y la expectativa. Su conversación llenó el salón de risas pulidas y sutiles valoraciones. Guineira, al entrar a depositar una bandeja, sintió de inmediato el cambio, la forma en que los ojos medían su utilidad y especulaban sobre su ambición. Se movió con compostura practicada, negándose a encogerse, negándose a representar gratitud. Cuando una voz comentó, ligera pero lo bastante alta, que los arreglos temporales a menudo inspiraban esperanzas permanentes, el duque no levantó la vista y el silencio que siguió fue más pesado que una reprimenda. Más tarde, al declinar la tarde, Guinea buscó el jardín para tomar un poco de aire. La primavera había reclamado por completo los terrenos, flores temblando en el viento suave, el verde empujando contra cada piedra. Allí, bajo la belleza indiferente de la estación, el peso del comentario encontró su marca. No sollozó, porque sollozar se sentía como una rendición, pero las lágrimas escaparon a pesar de su voluntad, nublando el mundo ordenado ante ella. La vergüenza era una compañera familiar, pero nunca antes había llevado una injusticia tan aguda. El duque la encontró por casualidad, o así se lo dijo a sí mismo. Dio de inmediato lo que el orgullo no había logrado ocultar, y la visión lo golpeó con una fuerza inesperada. Aquello no era cálculo ni artificio, sino el dolor de ser vista y mal juzgada. Por primera vez comprendió el costo de la advertencia que había emitido con tanta frialdad. Pronunció su nombre en voz baja, no como una orden, sino como un reconocimiento. Ella se recompuso y se volvió, ofreciéndole honestidad en lugar de defensa. En ese momento, entre la luz primaveral y la verdad sin resguardo, la distancia entre ellos se estrechó y, aunque ninguno lo nombró, algo irrevocable había comenzado. No volvieron a hablar aquel día. Sin embargo, la casa misma pareció alterada por el encuentro. Los criados se movían con más suavidad,
como si advirtieran que algo frágil había entrado en su dominio ordenado. Guineira regresó a sus deberes, las manos firmes, la expresión serena, aunque el corazón trabajaba bajo la contención. Comprendió que sobrevivir dentro de Azkaban exigía una vigilancia más afilada que el miedo y se resolvió a no dar nada que pudiera confundirse con designio. El duque, solo en su biblioteca, encontró elástica la concentración. Los papeles se nublaban bajo su mirada y la autoridad que llevaba con tanta naturalidad se sentía más pesada que antes. Se dijo que una semana no significaba nada, que había soportado pruebas mucho mayores sin alterarse. Aún así, cuando sonó la campana de la cena, se detuvo antes de responder, inquieto por el conocimiento de que la comida que lo esperaba no había sido preparada por costumbre, sino por intención. Aquella intención, quieta y sin pretensiones, había cruzado su umbral sin permiso y ahora permanecía, sin pedir nada y, sin embargo, alterándolo todo. Afuera, la luz de la tarde se posaba sobre el césped y la piedra, indiferente al rango o a la regla, mientras dentro dos soledades se movían hacia una incertidumbre que ninguno había elegido y que ninguno podía ya ignorar. La semana seguía atada a términos claros, pero debajo de ellos, invisibles, las expectativas se agitaban. Esperaban, pacientes como la estación misma, prometiendo ni seguridad ni escape, solo cambio. Y en aquella promesa, frágil y sin nombre, residía el primer verdadero desafío que cualquiera de los dos había enfrentado. El poder nunca los había asustado, pero el sentimiento sí podía hacerlo. El futuro, aún no dicho, se acercaba más, y Azkaban contuvo la respiración, sin saber que los días venideros exigirían. La mañana siguiente al incidente del jardín amaneció con una quietud frágil en Azkaban, como si la casa misma sintiera una rendición de cuentas que se acercaba y no se atreviera a hablar en voz alta. Guinea se movía por la cocina con una calma practicada. Sin embargo, cada movimiento llevaba el eco de la humillación del día anterior y del testigo silencioso del duque. Ni lo buscaba ni lo evitaba, elegía en su lugar la disciplina que la había preservado hasta entonces. Creía que la dignidad solo sobrevivía cuando se guardaba con ferocidad. Sin embargo, bajo aquella resolución yacía una incertidumbre temblorosa, porque la habían visto en su debilidad y, una vez vista, una cosa nunca podía ocultarse del todo de nuevo. El duque pasó la mañana en un confinamiento inquieto, intentando sepultar el pensamiento bajo correspondencia y cuentas de la finca que de pronto se sentían huecas. La autoridad había sido durante mucho tiempo su refugio, pero ahora no ofrecía cobijo contra la memoria ni contra la conciencia. Recordaba la expresión de su rostro, la contención más dolorosa que cualquier acusación, y reconoció algo desconocido dentro de sí, el arrepentimiento, no por sus reglas, sino por la facilidad con la que había asumido su resiliencia. El poder, se dio cuenta, disculpaba mucho, pero explicaba poco. Al mediodía el silencio entre ellos se había vuelto opresivo, exigiendo reconocimiento más que evasión. No se dejaría negar aquel día. Fue él quien habló primero aquella tarde, no como amo, sino como hombre alterado. Pidió su presencia en el pequeño salón, un espacio poco usado e íntimo, iluminado por el brillo suave del sol tardío. Guineira entró con la compostura cuidadosamente armada, cada instinto urgiéndola a retroceder. Él no se disculpó, porque una disculpa habría sido demasiado pequeña, pero reconoció la crueldad de la suposición. Su voz carecía de mando y, en su ausencia, la honestidad encontró espacio para respirar entre ellos. Ella escuchó sin interrumpir, midiendo cada sílaba, consciente de que el silencio mismo se había convertido en una forma de valor para ella. Respondió con una verdad que rara vez compartía, que la pobreza no era su herida más profunda, sino la presunción de que borraba su valor. Habló del servicio ofrecido sin designio, del miedo afilado por el rumor y del orgullo que sobrevivía porque debía hacerlo. El duque escuchó, golpeado por la sensación desconocida de ser confiado más que solicitado. En su contención reconoció la suya propia, forjada de manera distinta y, sin embargo, nacida de una soledad similar. El equilibrio entre ellos se desplazó, sutil pero innegable, cuando la confesión reemplazó al contrato. Sintió el peso de la elección posarse donde el deber había reinado solo durante tanto tiempo dentro de su corazón guardado. Le ofreció algo sin precedentes,
protección sin posesión, seguridad sin expectativa, honestidad sin demanda. Ella no aceptó de inmediato, porque la confianza, una vez fracturada, se reconstruye con lentitud. En cambio, pidió claridad, la seguridad de que su presencia no sería mal interpretada ni mal representada. La petición lo sorprendió y en aquella sorpresa residía el respeto. Aceptó, sabiendo que la promesa lo ataba más firmemente que cualquier orden. Por primera vez reconoció la contención como fuerza más que como debilidad. Entre ellos se formó un entendimiento que ninguno se atrevió a nombrar, delicado como el cristal y, sin embargo, capaz de cortar las rigideces que rodeaban sus vidas con una resolución callada. Aquella noche la casa pareció escuchar mientras se retiraban a habitaciones separadas, cada uno consciente de que la separación ahora llevaba un significado. Guineira permaneció despierta, sopesando el riesgo de la esperanza contra la certeza de la partida. Sabía que la sociedad no toleraría la ambigüedad y que quedarse invitaba a un escrutinio más afilado que el hambre. El duque, mirando las brasas moribundas, confrontó la verdad de que el control lo había aislado del dolor, pero también de la conexión. Al elegir la claridad había invitado a las consecuencias, y las consecuencias rara vez perdonaban a los poderosos. El sueño llegó a ratos, cargado de pensamientos sobre promesas hechas y futuros estrechados por el valor y una devoción aún no probada que empezaba a formarse. El día siguiente no trajo visitantes. Sin embargo, la tensión permanecía como el calor antes de la lluvia. Guineira cumplió sus deberes con una precisión renovada, consciente de que la elección había entrado en su vida y había alterado su forma. Sentía la mirada del duque no como vigilancia, sino como consideración, una diferencia sutil pero profunda. Él le hablaba con una cortesía medida, despojando de mando su tono. En estos pequeños cambios la intimidad crecía no por el tacto, sino por el reconocimiento. Ambos comprendían que la semana se acercaba a su fin, llevando consigo una decisión o una pérdida. Ninguno dio voz al miedo de que el silencio mismo pudiera convertirse pronto en su propia respuesta irreversible para ambos por igual. Al atardecer el entendimiento se asentó entre ellos, frágil y, sin embargo, luminoso, exigiendo una rendición de cuentas. Guineira reconoció que partir preservaría la dignidad pero costaría la posibilidad, mientras que quedarse invitaba a un juicio más afilado que el destierro. El duque, de pie frente a su ventana, aceptó que su autoridad no podía protegerla sin nombrar su importancia. Una semana se había convertido en algo más que duración, era ahora una medida de valor. Mientras el crepúsculo se profundizaba, ambos sintieron que lo que siguiera desmantelaría la cuidadosa soledad que cada uno había construido. El momento de la retirada estaba pasando, más allá esperaba la elección, dicha en voz alta o negada, pero nunca más evitada por ninguno de los dos. Cuando llegó la última mañana de la semana, lo hizo sin ceremonia. Sin embargo, su quietud llevaba una gravedad que ninguno podía ignorar. Guineira se levantó antes del alba, consciente de que los finales a menudo se anuncian no con ruido, sino con resolución. Preparó el desayuno como lo había hecho cada mañana, con cuidado, con respeto, negándose a dejar que el sentimiento alterara la disciplina. El duque entró como de costumbre, pero el ritual ordinario ahora se sentía ceremonial. Cada movimiento esperaba una consecuencia no dicha. El silencio se extendió entre ellos, ya no vacío, sino cargado de decisión. Después de la comida, Guineira pidió hablar con él, la voz serena a pesar del costo de mantenerse firme. Le informó que partiría por la tarde, ahorrándole especulaciones y preservando la dignidad que aún le quedaba. Las palabras se ofrecieron sin acusación. Sin embargo, lo golpearon más agudamente que cualquier protesta. Reconoció en su elección la misma negación de sí mismo que él había practicado toda su vida, confundiendo la contención con la seguridad. En ese momento la claridad reemplazó a la vacilación. Si permitía que ella se fuera sin ser reclamada, confirmaría la misma crueldad que despreciaba. Pidió su presencia en el salón, donde la luz se filtraba a través de altas ventanas y suavizaba la severidad de la piedra. Allí, antes de que la casa pudiera ser testigo o interpretar, habló con una calma deliberada. Reconoció que la sociedad juzgaría sin importar la virtud y que el silencio se tomaría como culpa.
Le dijo que si se iba, sería como una mujer desprotegida y que él cargaría con ese conocimiento sin excusa. Entonces hizo lo que el poder nunca le había exigido antes, le pidió que se quedara, no como sirvienta ni como invitada, sino como su prometida esposa. La propuesta no tuvo gran alarde, solo convicción afilada por la humildad. Habló de elección más que de rescate, de compañía más que de arreglo. Confesó su miedo a ser valorado solo por el título y nombró el valor que le costaba arriesgarse al rechazo. Guineira escuchó, las lágrimas reuniéndose no por vergüenza, sino por el impacto de ser elegida abiertamente. Respondió con una honestidad igual a la suya, declarando que no aceptaría un matrimonio nacido de la obligación o de la lástima. Él le aseguró que el riesgo era solo suyo y que el amor, por tardío que fuera su descubrimiento, no era menor por su contención. La noticia viajó con rapidez, como siempre lo hacía, y por la tarde la casa temblaba de rumores. El duque no se retiró del escrutinio. Anunció su intención de manera formal, silenciando las especulaciones con una autoridad suavizada por el propósito. Guineira se mantuvo a su lado, sin adornos, negándose al embellecimiento, su presencia misma era una declaración. En ese momento el poder y la dignidad se alinearon, inquietando a quienes dependían de que la jerarquía permaneciera incuestionada. El costo fue inmediato, susurros agudos, alianzas tensas. Sin embargo, ninguno vaciló. Su boda se celebró en primavera bajo cielos abiertos, presenciada por los campos más que por las multitudes. Ningún exceso adornó la ceremonia, solo votos pronunciados con la claridad ganada a través de la prueba. Guineira llevó la sencillez, el duque, la humildad, y juntos formaron una unión que ni la ambición ni el miedo habrían podido forjar. Mientras se sostenían de la mano, el pasado aflojó su agarre, liberando a ambos de una soledad largo tiempo confundida con fortaleza. La finca, antes emblema de la distancia, se convirtió en un hogar moldeado por el mutuo respeto. Sin embargo, aun cuando las campanas se apagaron y los invitados se marcharon, permaneció el entendimiento de que su elección sería puesta a prueba por el tiempo. El amor, sabían, no era una victoria, sino un compromiso renovado cada día. Aún así, mientras la tarde se posaba sobre Ascam y la luz se demoraba sobre los campos verdes, enfrentaron el futuro sin miedo. Porque al elegirse abiertamente habían reclamado algo que la sociedad no podía conceder ni revocar. El mundo más allá de las puertas podía susurrar, pero dentro de ellos se alzaba una certeza, firme y ganada. Su historia no terminó con el matrimonio, sino que comenzó allí, arraigada no solo en el desafío, sino en el valor callado de dos vidas transformadas por el hecho de ver y de ser vistos al fin. El duque comprendió que el legado ya no se medía únicamente en hectáreas o influencia, sino en la justicia de las propias elecciones cuando el testimonio era inevitable. Guineira comprendió que el amor exigía un valor igual a la pérdida y que permanecer visible era su verdadero costo. Juntos avanzaron con una paciencia deliberada, conscientes de que el respeto debía cuidarse como los jardines más allá de las ventanas, exigiendo constancia más que espectáculo. En los días que siguieron las rutinas se reanudaron, alteradas no en la forma, sino en el significado, cada mirada compartida afirmaba el voto que habían hecho a la luz del día. Ascum, alguna vez monumento a la herencia, comenzó su callada transformación en un lugar definido por la presencia. Aunque el futuro guardaba pruebas no dichas, ninguno dudó del valor de lo que habían reclamado. La primavera avanzaba con firmeza, indiferente y, sin embargo, afirmativa. Y dentro de aquella estación aprendieron que el amor elegido libremente podía soportar el escrutinio, el silencio y el tiempo mismo, manteniéndose firme no porque se proclamara, sino porque se vivía con paciencia juntos. Así se asentaron sus comienzos. Inflexibles, esperanzados e irrevocablemente unidos por una resolución compartida.